A mí me fue pedido un tema que es orar con la Biblia y pues hemos elegido orar específicamente con los salmos y me la pusieron realmente muy fácil porque en realidad pues los salmos son los textos en la Biblia que con mayor facilidad pues nos permiten utilizarlos para orar. Y una cosa que es muy bonita o muy especial para orar con los salmos es el hecho de que los salmos son palabra de Dios y por lo tanto son parte de la revelación, son parte de las palabras del mensaje que Dios quiso revelarnos. Entonces, en este caso, nosotros oramos sirviéndonos de las palabras mismas de Dios. Es como si Dios nos prestara su boca, nos prestara su lengua para alabarlo con las mismas palabras que Él ha querido, con las que Él ha querido ser alabado, ¿no? Entonces, nos podemos dirigir a Él con sus propias palabras, con su propia boca y con su propia voz, porque al pronunciar los salmos, nos unimos a la misma alabanza de Cristo, ¿no? Que Cristo, Hijo de Dios, pronuncia también estos salmos y es el que perfectamente alaba a Dios a través de los salmos. De hecho, para el pueblo de Israel, pues la razón de ser de los salmos es para la oración. Los salmos son textos poéticos que fueron compuestos para ser rezados y para ser meditados en el contexto obviamente de la comunidad creyente. Es la oración pública del pueblo de Israel que se reúne en la época del templo, en el templo, para profesar, para pronunciar una oración a Dios a través de estos hermosísimos textos compuestos a lo largo de varios siglos y que nos llegan ahora como una hermosísima oportunidad o textos para poder orar. ¿Cuál es el origen de un salmo? Y esto también nos ayuda para que nosotros mismos también sepamos cómo poderlos utilizar para la oración. Los salmos surgen pues del sobrecogimiento interior de los seres humanos, en concreto de los miembros del pueblo de Israel, que quieren dirigir a Dios una oración, como individuos o como comunidad. Por lo tanto, ya están compuestos para eso, ya están hechos por algún hombre que se deja tocar por su propia realidad y que se dirige al Dios vivo para pronunciar una alabanza, una acción de gracias, una lamentación, una súplica. Entonces los salmos se pueden considerar como una literatura dialógica, es decir, están compuestos para hacer un diálogo. Es en el fondo el lenguaje de Israel hacia su Dios, hacia su Creador, hacia el Santo, el Señor Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Entonces, estos textos que son diálogo, pues nos facilitan para que nosotros también podamos tener un diálogo con Dios. ¿Qué es la oración sino un diálogo con Dios? Justo el día de ayer tuve una experiencia muy hermosa en el servicio en el templo, pues ahora pues somos voluntarios en el arco sanitizador, tomando la temperatura, colocando a las personas en su sitio. Y entonces una persona me decía, por favor, déjeme sentarme lo más cerca para que yo pueda platicar con Dios. Pues esa es la oración, es un diálogo, es un encuentro, es un momento en donde nosotros nos dirigimos a Dios. Tomar como referencia los salmos para orar es tomar las palabras que ya están compuestas para convertirse en diálogo con Dios. Y este lenguaje, que es hermoso, versa sobre el hombre y su vida, ¿no? Sus preocupaciones, sus angustias, sus miedos, sus alegrías, sus asombros, todo se puede convertir en diálogo. Todo sentimiento humano o experiencia humana las podemos encontrar en los salmos que se convierten en oración. Todo lo que vivimos puede convertirse en oración. Y con esto, todo lo que vivimos, me refiero a que vamos a encontrar en el salmo incluso a veces, pues alguna persona que dice, o sea, quita de encima de mí a mi enemigo, aléjalo de mí. Estoy en angustia, estoy sufriendo, necesito que vengas a mí, ¿no? Y entonces son textos que a veces hasta podríamos preguntarnos, ¿serán religiosos? ¿No? Porque hablan pues de la angustia humana y hablan o sea, el salmista no tiene pelos en la lengua, ¿no? Dice lo que realmente vive,
lo que realmente siente y lo que realmente necesita de Dios. Entonces, mi invitación es que cuando nosotros queramos orar con un salmo, pues yo les invito a que elijan un salmo que corresponda al momento que cada uno de nosotros está viviendo, ¿no? Partiendo de ahí, partiendo de nuestra realidad, de nuestra situación, entonces utilizamos las palabras del salmista para elevar nosotros también unas palabras a Dios, ya sea de súplica, ya sean de confianza, ya sean de acción de gracias, de lamentación o de penitencia. Pero hay que partir de una situación real. Ahora, ¿cómo elegir el salmo? ¿No? Uno pues se encuentra en su interior a veces tristeza, a veces gozo, a veces alegría. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo estoy? Para partir de ahí, pues encontrar a Dios. Y entonces tiene que elegir un salmo. ¿Cómo elegirlo? A mí me gusta muchísimo el esquema de un gran biblista y teólogo que presenta los salmos organizados en 3 grupos. Grupos que responden a una situación que el salmista podía estar viviendo. Entonces encontramos salmos de orientación, salmos de desorientación y salmos de nueva orientación. Los salmos de orientación, ¿cuáles serían? Son salmos que corresponden a épocas de bienestar y expresan pues a veces alegría, bondad, confianza en Dios. Son esos salmos cuando pues nada nos preocupa, estamos en un momento estable, estamos en una situación en donde no tenemos dificultades. Y entonces son salmos pues que hablan de la belleza de la creación, de la sabiduría de Dios, de la Torá, de lo bueno que es seguir al Señor, ¿no? Como que son momentos en donde pues ni nuestra fe ni nuestra vida están en crisis y por lo tanto pues simplemente recordamos y agradecemos y hacemos una acción de gracias pues por los bienes que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, esos serían los salmos de orientación. Pero además, este biblista, este teólogo nos presenta que a veces también hay salmos de desorientación. Estos salmos serían adecuados cuando nosotros estamos en época de angustia, de daño, de alienación, de sufrimiento, de muerte. Y por lo tanto, a veces, imagínense, pueden expresar enojo, cólera, resentimiento, compasión de sí mismo. A veces incluso expresan odio. ¿Cómo puede ser que en la propia Biblia encontremos a alguien que habla así? Pues es una persona que con sinceridad se acerca a Dios y dice, transforma mi corazón. Porque mira lo que yo siento. O sea, yo siento deseos de venganza, pero no quiero sentirme así, pero así me siento. Y entonces estos salmos de desorientación, pues nos ayudan para estos momentos en donde de verdad nos sentimos abatidos, nos sentimos sin fuerzas y suelen ser lamentaciones. Y entonces, qué lindo que nosotros podamos tener la confianza de acercarnos a nuestro Dios y a nuestro Señor para decirle, mira cómo estoy, con esta fragilidad que tengo, con esta debilidad que tengo. No puedo reaccionar como los salmos de orientación, ¿no? Como estos salmos bonitos y perfectos, ¿no? En donde uno se siente, pues, en paz, ¿no? Y en serenidad, y entonces dice, qué grande es Dios. No, los salmos de lamentación, de desorientación, llegan a decir, ¿dónde está tu Dios? No, Dios me ha abandonado, Dios no está en mi vida. Y nosotros a veces también lo podemos sentir así. Y por último, este biblista nos presenta los salmos de una nueva orientación. Son los salmos que se repiten cuando se experimentan nuevos dones de Dios y suelen ser precedidos por la desorientación, ¿no? Tenemos momentos de angustia y de dolor y de repente Dios de un modo misterioso lo hace todo nuevo. Y nosotros que pensábamos que nunca íbamos a salir de esa situación, nos damos cuenta de que Dios es fiel, de que Dios acude al bien de sus hijos, de que Dios los protege. Y por lo tanto experimentamos una nueva orientación. Estos son dones inexplicables y que solo se pueden atribuir a la intervención de Dios. Momentos en donde nosotros decíamos, no hay nadie,
no hay nada que nos pueda sacar de esta, ¿no? Como esta hermosísima devoción de la Virgen desata nudos, o sea, solo si la Virgen desata todos estos nudos, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que sentimos en la nueva orientación. Cuando Dios ve que nosotros estamos en un momento de angustia y de dolor, interviene con su fuerza poderosa y saca adelante las cosas como nunca nos hubiéramos podido imaginar. Y esto hace que el salmista pues expresa deleite, admiración, asombro, gratitud, acción de gracias. Estos salmos suelen ser himnos que se pronuncian para Dios. Ahora bien, dijimos que los salmos pues son este diálogo con Dios, esta oración con Dios y que se recomienda partir pues de esta situación actual que nosotros hemos vivido. Ese sería para mí el primer paso en la oración con los salmos. Pero hay que ir más adelante, ¿no? Entonces, les voy a presentar una pequeña metodología que yo propongo para acercarse a un salmo. Y después, pues vamos a tomar el ejemplo de un solo salmo y de hecho de muy pocos versículos porque no nos daría tiempo de hacer mucho más, pero vamos a aplicar esta metodología que yo les propongo. Lo primero que les recomiendo es lo que les decía, ser conscientes de la propia situación actual en la que yo estoy viviendo. Pregúntense cómo estoy para después buscar a Dios. Lo segundo es elegir un salmo que corresponda a esta situación actual. Este esquema de salmos de orientación, desorientación y nueva orientación puede ser para ustedes una guía. Hay muchas más maneras de clasificar los salmos, pero bueno, esta creo que puede ser una herramienta para ustedes. Después, el tercer punto sería leer el salmo varias veces de manera pausada. Recuerden que la palabra de Dios va introduciéndose al corazón progresivamente. Poco a poco, esta palabra pronunciada por Dios va haciendo eco en nuestro interior. Si nosotros simplemente la leemos, pues no, nos estamos perdiendo de la riqueza, ¿no? Entonces hay que hacer una lectura pausada, una lectura en donde nos vamos ya cuestionando y preguntando, pues, ¿qué me quiere decir Dios con este salmo? Luego, el cuarto momento sería elegir una o dos frases que nos llamen más la atención. Recuerden que la palabra de Dios es viva, ¿no? Y esta palabra viva nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, mientras lo vamos leyendo, es impresionante cómo el mismo salmo a una persona le puede decir otra cosa y otra persona le dice totalmente otra. Y a veces, pues uno elige una frase y otro otra frase, pero a veces elige la misma frase y en esa misma frase hay una diferencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios está manifestando a cada uno de nosotros de manera personal. Lo quinto es muy importante, hay que leer algún comentario al salmo. Esto es necesario. A veces nosotros no comprendemos algunas palabras de vocabulario, algunas expresiones y sobre todo en los salmos, porque los salmos son la poesía. La poesía hebrea es lo más difícil de traducir y de comprender. Obviamente, pues igual si nosotros leemos actualmente una poesía, pues también nos es difícil, no es lo mismo que la prosa. Pues es una narración o es un discurso que pues nos es fácil de comprender, pero la poesía no tanto. Yo les invito a que se sirvan de los especialistas. No busquen algún buen comentario. Uno que yo utilizo mucho es el de la Biblioteca Bíblica Básica de Conrad Schaeffer, que habla de los salmos y el cantar de los cantares. Hay varios comentarios que ustedes pueden utilizar para entender mejor las palabras del salmista y entonces comprender mejor el mensaje para nosotros. En base a este comentario del Salmo hay que hacer una meditación en base a lo leído, es decir, preguntarse, ¿esto qué me dice a mí? Está muy bien que esto haya dicho el salmista hace varios siglos antes, ¿no? Muchos siglos antes de nosotros. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice a mí? Eso sería la meditación. Luego, el séptimo momento, yo les invito a repetir la frase o frases que les ha llamado la atención, pero ya con todo un contenido, ¿no? Ya ustedes han leído un comentario que les ilumina, les abre su inteligencia, ya se preguntaron qué es lo que me dice a mí, ahora hay que volverlo a recitar, ¿no? Hay que utilizar otra vez esta frase y decir, ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Después de todo lo que he analizado, reflexionado, meditado, esta frase tiene más sentido. Y por último, recitar el salmo como oración final.
ya no como una lectura, sino como una oración que yo dirijo a Dios, pero ya con todo un sentido. Y a partir de mi situación personal, ya encontré un salmo que se adapta a mi situación, ya vi la frase específica que más me ayuda a mí, ya la comprendí mejor porque la estudié, la medité y ahora sí la recito con toda su fuerza a Dios. Y como les decía, pues retomo las palabras de Dios, las hago mías y se las dirijo al Padre. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo aplicativo de esta metodología. Vamos a tomar el Salmo 42. Si tienen sus Biblias, les recomiendo que las abran en el Salmo 42. Y si tienen la posibilidad de poner pausa y buscar su Biblia, váyanla a buscar. Entonces, fíjense, solamente vamos a centrarnos en los primeros, el versículo 2 y 3 del Salmo, porque pues no tenemos todo el tiempo, pero ustedes pueden leerlo en casa y recitarlo en casa y buscar algún buen comentario que les pueda ayudar a comprenderlo mejor. Entonces, vamos a leer los versículos 2 y 3. Como la sierva desea las corrientes de agua, así te desea mi ser, Dios mío. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré volver y contemplar el rostro de Dios? Entonces, ¿por qué elegí este salmo? Elegí este salmo porque todos nosotros tenemos una situación común, que es la situación de la pandemia que estamos viviendo todos. Obviamente me era imposible saber todas las personas que están escuchando esto, pues saber qué experiencia concreta está viviendo cada uno, ¿no? Entonces, pues había que elegir una experiencia común y esta experiencia es la situación del COVID, de la pandemia. Eso nos hace elegir pues un salmo de desorientación, o sea, nosotros pues sentimos una sed, ¿no? Una necesidad. Entonces, elegido el salmo, pues vamos a analizarlo un poco, es como les decía, encontrar un comentario a este texto para comprenderlo mejor. Las primeras dos frases dicen, como la sierva desea corrientes de agua, así te desea mi ser, Dios mío. Entonces, aquí se presenta una realidad que todos tenemos, que es el deseo o el anhelo del alma. Y este deseo y este anhelo brota casi siempre cuando uno se encuentra en necesidad. Cuando la vida está tranquila, satisfecha, cuando nada nos falta, pues no podemos anhelar, porque creemos que estamos saciados con esta sed que nos presenta el mundo. En cambio, cuando mundialmente entra la crisis y la dificultad ha tocado nuestra puerta, entonces brota en nosotros un anhelo, un deseo. Y entonces el salmista nos identifica con una sierva, ¿no? El ciervo, el venado, para el mundo antiguo, pues era un animal muy ágil, ¿no? Que se mueve de un lugar al otro y que especialmente pues en los momentos de sequía, pues se mueve rápidamente buscando aunque sea un poco de cauce de agua para poder saciar su sed. El salmista podía haber elegido cualquier otro animal, pero utiliza el símbolo del ciervo o del venado para hacer notar este movimiento ágil para conseguir lo que uno tanto anhela y tanto desea. Así sucede con nosotros en momentos de crisis. Ahí somos más conscientes de la necesidad que tenemos de Dios y entonces nuestro ser desea, como esta sierva, al Dios vivo. La palabra que utiliza el salmista para hablar de la persona, ¿no? Dice en esta traducción, a ti te desea mi ser. ¿Cuál es la palabra que encontramos en hebreo? En hebreo encontramos la palabra nefesh, que normalmente está traducido por persona o por nuestro ser. A veces también incluso el alma, pero eso los biblistas tenemos nuestros peros acerca de esa traducción, ¿no? Pero vamos a entender un poquito más este término. Este término, su primer sentido, su sentido concreto es garganta, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué dice el salmista que mi garganta te anhela, ¿no? Si utilizáramos la traducción más literal. Pues esto es en base a la antropología, ¿no? Cuando alguien no ha podido tomar agua por mucho tiempo, físicamente siente la necesidad, siente el anhelo de ser saciado, de colmar sus ansias.
Entonces el salmista nos describe como estos seres en necesidad, ¿no? Que experimentamos hasta físicamente la necesidad de ser saciados. ¿Y qué necesita nuestra alma para el salmista? O nuestro ser, nuestra persona. ¿Qué necesita? Necesita de nuestro Dios, mi Dios. Entonces, cuando la crisis llega al hogar, cuando pasamos todo tipo de hambre y sed, ahorita, tanto material como espiritual, es momento de reconocer que no nos bastamos solos, que necesitamos de alguien que sacie nuestra sed. Y entonces el salmista continúa y dice esta frase: tengo sed de Dios, del Dios viviente. Hasta el momento en el que la persona reconoce que tiene necesidad, que es vulnerable, empieza a buscar el agua que lo sacie. Y se da cuenta de que no hay nada y no hay nadie que saciará profundamente su sed. Y entonces busca ¿a quién? A ese Dios por el que fue creado y para el que fue creado. Fíjense, este texto nos remite directamente por los vocablos que utiliza a la creación del hombre. Recuerden este episodio en donde se nos relata en el libro de Génesis que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y después se nos dice que Dios, ¿qué hace? Sopla en sus narices aliento de vida. Es el Dios de la vida que da origen a la existencia de todo ser humano que ahora, como siervos, buscamos con ansia y anhelo. En algún momento, en el origen de nuestra existencia, experimentamos cómo en nuestra garganta, ¿no? En esta persona garganta, iba entrando ese aire, ese aliento divino, ¿no? Del mismo Dios que iba pasando por nuestra garganta y que nos iba dando vida, dando vida, dando vida. Ya no somos seres solamente de polvo, sino que somos seres llenos de este aliento de vida. Somos nefesh, somos personas que necesitamos para vivir ese aliento de vida. Y entonces en este momento de crisis nos invaden todos los sentimientos que más adelante va a expresar el salmista. Lean todo el salmo y fíjense cómo el salmista dice que tiene lágrimas, tiene una profunda tristeza, se encuentra en depresión, en rebeldía, ¿no? ¿Quién no se ha rebelado contra Dios en este momento de crisis? Se siente olvidado por Dios, incluso llega a decir, se me quiebran los huesos, ¿no? Está expresando en el fondo todos los signos de muerte, ¿no? Todos los signos contrarios a la vida. Y entonces, en ese momento, desea regresar al Dios de la vida. Desea regresar a ese Dios que le ha dado aliento de vida, que le ha hecho ser un ser vivo y que ahorita, por este dolor, sufrimiento, está perdiendo la vida, se está dirigiendo hacia la muerte. Y termina estos dos versículos con esta frase: ¿cuándo podré volver y contemplar el rostro de Dios? Para el pueblo de Israel, ¿dónde se contempla el rostro de Dios? Se contempla evidentemente en el santuario, especialmente en el Santo de los Santos. Pero por el contexto en el que se encuentra este texto del Salmo, pues el salmista está desterrado en Jerusalén y se pregunta, ¿no? ¿Cuándo voy a poder? Perdón, está desterrado de Jerusalén y se pregunta, ¿cuándo podré volver al santuario? El salmista se encuentra en Babilonia, se encuentra lejos físicamente del santuario y se pregunta, ¿cuándo voy a poder regresar para poder estar frente a este Dios que tanto anhelo, que tanto deseo, ¿no? Pero el salmista no solo se refiere a un alejamiento físico, no solo se refiere a que este está en Babilonia y por lo tanto pues es un viaje para llegar a Jerusalén y estar ante la presencia de Dios, sino que moralmente el pueblo se había alejado de Dios. Y entonces es un alejamiento también moral. Fíjense, el Salmo 24 nos marca los requisitos para poder entrar en el santuario. Este salmo dice, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá habitar en su morada santa? El hombre de manos inocentes y puro corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni hace juramento en falso.
Este recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios, su Salvador. Entonces, esta frase que nos está diciendo, ¿no? O sea, ante la pregunta del salmista, ¿no? ¿Cuándo podré volver y contemplar el rostro de Dios? Completando con este Salmo 24, dice, pues cuando tú tengas tus manos puras, manos inocentes, un corazón puro, y que tu boca no le rinda culto a los ídolos. Entonces, en esta frase se contiene la integridad del ser humano, su corazón, que es su interioridad, el lugar donde toma sus decisiones, donde se fraguan sus opciones, sus manos, que representan la acción, ¿no? Que va más allá de lo que su corazón decide, actúa con las manos, y sus labios, ¿no? Estos labios que mediante estos labios, esta boca, el hombre expresa, habla, transmite lo que trae su corazón. Entonces es toda la persona la que tiene que ser, como dice el Salmo, pues con sus manos inocentes, su corazón puro y que su boca rinda culto al Dios vivo. Entonces el salmista está hablando de la conversión. Tú podrás regresar a Dios en el momento que conviertas todo tu ser y seas como Dios te ha invitado a ser. Y entonces regresamos a este momento que estamos viviendo. Dios permite los momentos de crisis y de dificultad con un solo objetivo, que nosotros regresemos a Él, que dejemos que Él nos purifique, ¿no? Y que podamos pues responder esta misma pregunta que se hace el salmista: ¿cuándo podré ver y contemplar el rostro de Dios? Me he alejado tanto de Él. Y entonces Él en momentos de dificultad y de crisis nos purifica. Y entonces a través de la purificación, Él nos permitirá regresar a Él con un corazón puro, unas manos limpias y unos labios que lo alaben y lo busquen a Él. Entonces, este comentario breve tiene una intención: ayudarles a ustedes a que puedan profundizar en este salmo. Ahora sí, tomemos el salmo y terminemos esta breve exposición de cómo orar con los salmos, orando con estos dos versículos, para que todo lo que hemos aprendido y hemos recibido se convierta ahora en oración que se eleva a Dios. Como la sierva desea las corrientes de agua, así te desea mi ser, Dios mío. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré volver y contemplar el rostro de Dios? Entonces, bueno, pues espero que les haya ayudado. Yo soy Thais Gea, soy consagrada, soy biblista, y pues si alguno quisiera seguirnos en redes sociales, yo tengo un apostolado que se llama Bet Tefilá, que significa casa de oración en hebreo. Entonces les dejo también las redes sociales por si alguien quisiera pues recibir más información sobre cursos de Biblia, o también pues para poder ustedes mismos tener momentos de oración con la Biblia y con la palabra de Dios. Les agradezco muchísimo la invitación, que Dios los bendiga mucho y estamos en comunicación.